los seres vivos como un conjunto. Les estaba diciendo que vamos a tomar el enfoque más actual que en el momento se encuentra, y por eso la clase no la van a encontrar en libros, sino que yo le hice una actualización para que puedan ustedes conocer lo último que hay. Ese último que hay, como estamos en periodo de cambios en investigación en esta área, no necesariamente será la última palabra, y puede ser que hayan cambios posteriores. Puede ser que dentro de 1 o 2 años, que la investigación está andando a gran velocidad, nosotros otra vez encontremos con diferencia de lo que les dio el profesor en la clase con lo que está ahorita la realidad diciendo. Eso puede suceder, es común que pase. Entonces, lo que me interesa es que presten la mayor atención posible, porque estamos en un mundo cambiante, las cosas están surgiendo cada vez y nosotros no podemos quedarnos. Recordemos, no es nada más que me baño, me afeito, me corto el pelo, me pinto, me perfumo y me veo lindo, sino que hay que pensar que el intelecto también se tiene que cultivar, verse lindo, y también el cerebro tiene que, más sobre todo los que nacemos muy feitos, aunque sea el cerebro que lo tengamos mejorcito, porque somos feos y tenemos que compensar de alguna manera. Entonces hay que hacer el esfuerzo, porque si somos feitos y escachapaditos, y encima de eso, yo hasta hace, cuando yo estudiaba aquí, yo usaba pantalón 28 porque pesaba 54 kilos con un 80 de alto. Imagínense qué flaco y feito y garranchuito era. Entonces hay que cultivar el cerebro, porque ya el cuerpo no se puede hacer nada con él. Entonces vamos a hacer el esfuerzo de estar actualizado, de tener una buena forma de hablar, una buena forma de entender las cosas que nos rodean, sabernos defender bien, porque alguna cosa tenemos que salir bien. Entonces, bueno, entonces para comenzar, vamos a ver la introducción al estudio de los seres vivos. A ver si me hace caso. El estudio de los seres vivos. ¿Qué contiene este tema? Vamos a hablar de cuáles son las características propias de un ser viviente, cómo podemos diferenciar un ser viviente de un objeto inanimado. Segundo, vamos a estudiar los niveles de organización de la materia viva. Tercero, vamos a ver un poquito de conceptos básicos de sistemática, o sea, de forma de clasificar los seres vivientes. Vamos a estudiar la clasificación de los seres vivos. El programa pide que veamos la de Whittaker, pero Whittaker tiene 40 años y en 40 años han pasado muchísimas cosas. Cuando él sacó esa clasificación de los seres vivos, las computadoras ocupaban este cuarto. O sea, las cosas cambiaron mucho, han avanzado mucho los estudios en biología, y entonces vamos a ver lo más reciente que se tiene en clasificación de los seres vivos. Y por último vamos a describir las diferencias entre los reinos. Aquí está, como lo dice el programa de la materia, reino monera, protista, fungi, plantae y animalia, pero resulta ser que ahora tenemos uno más. Monera se dividió en 2 y ahora son bacteria y arquea, entonces son 6 reinos. Entonces, en primer lugar, ¿cómo nosotros sabemos que una cosa que tenemos delante es un ser viviente? O sea, ¿cuáles son las características que tienen los seres vivos? Imaginemos que cae un meteorito y dentro se encuentran unas sustancias y nos ponemos a estudiarla, y eso que conseguimos, ¿está vivo o está muerto? O llega ahorita el Elon Musk, que dice que va para Marte, y entonces si llega el Elon Musk a Marte con su agencia espacial privada y se encuentra allí con unos bichitos, como decimos nosotros en criollo, o sea, unas cosas, ¿cómo saber si están vivas o están muertas? Porque nunca las ha visto nadie. ¿Qué es esto, Dios? Nunca nadie las ha visto, y entonces nosotros tenemos que saber diferenciar si está vivo o está muerto. Entonces, hay que saber qué características tienen los seres vivos. En primer lugar, todos los seres vivos están constituidos por una o más células. Eso es lo que se llama teoría celular, con lo que empezaron el tema de células. La teoría celular dice que todo ser viviente está constituido su cuerpo por una célula o más de una célula. Eso hasta tiene un dicho en latín que dice omnia célula es célula. O sea, toda célula viene de otra célula. Luego, todo ser viviente tiene una organización. ¿Cuál? La que le corresponde a él. O sea, si es elefante, tiene trompa, tiene orejas grandes, no tiene casi pelo.
Si es ratón, es chiquito, tiene los dientes incisivos, tiene cola, etcétera, lo que le corresponde al ser viviente que les corresponde. Tiene una organización específica. Tercero, funcionan. Porque pues nosotros, por ejemplo, pues ponemos una piedra aquí delante y esa piedra no tiene metabolismo, no hace ninguna función, no capta nada, no respira, no excreta, no se relaciona con los demás, no pasa a alguien y se queda mirándolo, no se aburre, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque no tiene metabolismo. En cambio, el que tiene metabolismo o está degradando algo o está fabricando algo, pero siempre está haciendo algo. Y eso es lo que llamamos metabolismo. Metabolismo está construyendo cosas o está degradando cosas. Nosotros a veces estamos degradando cosas cuando estamos haciendo digestión y otras veces estamos construyendo cosas cuando estamos haciendo músculo, produciendo sangre, haciendo tejidos, generando pelos, generando uñas. O sea, estamos en un metabolismo. Luego viene, los seres vivos tienen alguna forma de movimiento, aún los que parece que no se mueven. Una mata de aguacate no se mueve, sí se mueve. Lo que pasa es que no se mueve rápido. Entonces, miren, una mata de aguacate queda al lado de una mata de mango y entonces empiezan a darse sombra. Hay que hacer la de aguacate, hay que hacer la de mango, se van arrimando lejos de la otra. Claro, no lo hacen en 2 días, nosotros no la vemos arrimándose. Pero si nosotros duramos 2 años sin verla, cuando la vamos a ver otra vez, esta se arrimó para acá y esta se arrimó para acá, se alejaron. Ellos tienen una forma de moverse. Y las células, ya ustedes lo vieron en el microscopio, las células, aunque usted ve un organismo que no se mueve, sus células se están moviendo adentro. Entonces, siempre hay alguna forma de movimiento. Por supuesto, hay unos que sí se mueven y bien rápido. Presentan irritabilidad. Irritabilidad no es que se ponen bravos por cualquier cosa, sino que responden a lo que ocurre a su alrededor. Cada uno responde a su manera. Volvemos otra vez con el ejemplo. Nosotros a un árbol, él no responde, si lo ve a uno con un hacha en la mano no sale corriendo. No puede, si pudiera lo hiciera. Pero los árboles responden al clima, a la lluvia, a la luz, a las condiciones del suelo, a la fertilización, a la poda, responden a muchas cosas, son irritables y todos los seres tienen una forma de responder, una más rápido, otra más lento, depende del hábitat donde ellos se encuentren, las condiciones de peligrosidad y al grupo que pertenezca. Por ejemplo, los animales tienen la posibilidad de moverse para buscar su alimento y para huir unos de otros, mientras que las plantas no tienen la posibilidad de moverse. Luego, presentan crecimiento. En todos los seres vivos encontramos con que hay un cambio de tamaño, que ocurrirá en algún momento de su vida, en algún momento. Incluso ustedes lo han visto en entomología, cuando van a entomología se van a encontrar una sorpresa, que hay animales que en vez de crecer, decrecen. Los insectos es muy común que lo hagan. Ustedes se consiguen con que la larva de una mariposita así es así. O sea, ustedes consiguen un gusano grande que produce una mariposa pequeña. O un gusano gigantesco que produce un coco más pequeño. Eso es muy frecuente que se presente. Eso, decrecimiento, cambio de tamaño, es característico de los seres vivos. También tienen algún mecanismo de reproducción. Algunos, los más primitivos, se reproducen los seres vivos por dividirse o por sacar hijitos, o sea, hacer gemación. Pero ya más avanzado aparece la sexualidad, que es un mecanismo que permite que los organismos den origen a una nueva generación que será similar a ellos, pero con variantes que les permiten adaptarse a las condiciones ambientales. Poseen capacidad de adaptación, algunos más, otros menos. Los seres vivientes se adaptan al entorno en el que se encuentran. Algunos, por ejemplo los microorganismos, ¿cómo se adaptan? Segregando sustancias hacia el exterior. Entonces ellos modifican el ambiente donde están. O los animales muchas veces se adaptan moviéndose, generando conductas. Las plantas se adaptan también generando respuesta a las condiciones de estrés y a otra cantidad de cosas. Ok.
Sigo en la clase y en la reunión. Ajá. Entonces ahora vamos a los niveles de organización. Todo, no solamente los seres vivos, todo se organiza. Pero vamos a ver los niveles que corresponden a los seres vivos. Los que van a aparecer escritos corresponden a los seres vivos. ¿Cómo está organizado la vida en el planeta? Bueno, mira. Un individuo, un ser viviente, tiene un cuerpo. Ese cuerpo, si es un animal, vamos a poner un ejemplo, si es un chigüire. Si nosotros tenemos un chigüire, el chigüire tiene un cuerpo. ¿Y ese cuerpo de qué está hecho? De sistemas de órganos. Tiene un sistema endocrino con una cantidad de glándulas que segregan hormonas. Tiene un sistema reproductivo. Si es macho, pues tiene pene, testículos y todo el aparataje necesario para su función masculina, y si es hembra, tiene todo el aparataje necesario, o sea que tiene ovarios, tiene útero, tiene vagina, lo que corresponde para el sexo que tenga. ¿Qué otro sistema de órganos tiene? Tiene un sistema circulatorio, hay un corazón, unas venas, y unos vasos y una cantidad de cosas. Y luego, ¿de qué están hechos esos sistemas? Es un sistema nervioso. ¿De qué están hechos esos sistemas? Bueno, el sistema nervioso tiene partes. ¿Qué partes son? Cada una hace una función. Los órganos. ¿Cuáles son los órganos del sistema nervioso? Son la médula espinal, el cerebro y los nervios. ¿Cuáles son los órganos del sistema circulatorio? Los vasos, las venas y el corazón. ¿Cuáles son los órganos del sistema endocrino? La hipófisis, las glándulas suprarrenales, los testículos, los ovarios, la tiroides. O sea, son partes que realizan una función. Entonces fíjense cómo vamos pasando de un individuo a unos sistemas de órganos, y después de unos sistemas de órganos a órganos. Y luego, ¿qué hay? ¿De qué están hechos los órganos? De tejidos. Entonces vamos a otro nivel de organización más abajo. ¿Y de qué están hechos los tejidos? De células. Hasta ahí llegan los seres vivos. Pero hay más niveles de organización. ¿De qué están hechas las células? De moléculas. ¿Y de qué están hechas las moléculas? De átomos. Y los átomos de partículas subatómicas. Y así llegamos hasta una cosa que llaman los quarks. Pero como no estamos estudiando física, de eso no vamos a hablar. Pero entonces, como ven, todo va a una escalera. Todo está hecho de otra cosa más pequeña que lo constituye. Y a eso lo llamamos niveles de organización de la materia viva. ¿Cuáles son esos niveles entonces? Existe el nivel celular, que es el más básico. Todo ser vivo tiene que tener al menos una célula. Ese es el primer nivel, el de abajo. Luego está, por supuesto, que hay unos individuos que se quedan hasta ahí. Por ejemplo, una levadura se queda hasta ahí. Una bacteria se queda hasta ahí. Eso es todo. Ese es su nivel de organización y ella no va a crecer más allá. Seguimos entonces. Le decimos, hay individuos cuyo cuerpo no solamente está constituido por una célula, sino que está hecha de más células. A eso lo llamamos pluricelular. Y hay, desde los primeros que se les ocurrió hacer un cuerpo pluricelular, lo único que hicieron fue que se asociaron. O sea, eran individuos, células individuales, y bueno, agrupándose, poniéndose todas juntas, les iba mejor. Entonces se asociaron y formaron una colonia de individuos. Esa es la primera forma, la forma más primitiva de ser pluricelular. Pero después el asunto fue avanzando y entonces ya no es una colonia, sino que ahora se quedaron pegadas. Las células son hermanas, tienen un mismo origen y están todas juntas formando una estructura. A eso se le llama un tejido.
Y entonces este sería el segundo nivel. Primer nivel o más bajo de organización, el celular, y el segundo nivel, el de los tejidos, que son agrupaciones de células que están juntas, tienen un mismo origen y que realizan funciones iguales o similares. Después viene la siguiente estructura, que son los órganos. Los tejidos se organizan, se reúnen y todos trabajan no haciendo la misma función, pero todos conduciendo al mismo fin. Así como sucede, por ejemplo, en una panadería. En una panadería todos hacen la misma función. Hay un cajero, hay uno que atiende en la taquilla, hay uno que amasa, hay uno que hornea, hay uno que vigila, pero todos hacen una misma cosa. ¿Cuál es esa cosa? Panadería. Igualmente, entonces, en un órgano hay muchos tejidos y esos tejidos hacen cosas diferentes, pero todos hacen la función que le corresponde a ese órgano. Okay. Luego, los órganos se agrupan y se alinean haciendo diferentes funciones en línea, y esos son lo que llamamos sistemas de órganos. Por ejemplo, tenemos el sistema circulatorio, el corazón bombea la sangre, pero la bombea se queda ahí, no se puede ir de allí, alguien la tiene que conducir. Las venas la conducen, la llevan y las arterias la traen de regreso. Entonces, cada uno de los órganos cumple con una determinada función. Y por último está el individuo, que es la conjunción de los niveles de organización anteriores, pero que tenemos que estar pendientes de una cosa: puede haber individuos con solamente organización celular, los unicelulares. Puede haber individuos con solamente organización a nivel de tejidos. Puede haber individuos con nivel de organización de órganos, y hay unos que tienen sistemas de órganos. ¿Quiénes tienen sistemas de órganos? Los animales, y alguna excepción en las plantas, que solamente las plantas superiores tienen sistemas de órganos. Los demás no tienen sistemas de órganos. O sea, los hongos, las bacterias, las arqueas y los protozoarios llegan hasta tejidos u órganos, no llegan hasta sistemas de órganos, que corresponden con los seres más complejos. Ok. Ajá, vamos entonces ahora a los conceptos de botánica, de sistemática, perdón, no de botánica, de sistemática. En primer lugar, ¿qué es sistemática? Sistemática es una rama de la biología que estudia parentescos para establecer quién se relaciona con quién. Nosotros en la sistemática buscamos saber qué ser viviente precedió a aquel ser viviente, cuáles están relacionados en el desarrollo más próximamente y cuáles tienen una relación más alejada. La sistemática trabaja con agrupaciones de organismos que se les llama taxones. Entonces hay una segunda disciplina que se llama taxonomía, que es una rama de la biología que ordena los organismos y les da nombre. La sistemática dice qué relación hay entre ellos y la taxonomía les otorga un nombre. Son cosas diferentes. Por decir algo, si nosotros estamos trabajando con animales, si se parecen a un gato, tienen la forma de un gato,
las características similares al gato. Entonces nosotros los agrupamos todos, decimos, este es el grupo de los gatos. Y les ponemos un nombre. El nombre del grupo de los gatos son los felinos. Hay otros que se parecen a un gato, pero ya no tanto. Se parecen más a la pantera que al gato. Entonces es el grupo de las panteras. La pantera, el puma, pertenecen al grupo de las panteras. En cambio, el tigre y el león pertenecen al grupo de los felinos, como los gatos. Y entonces hay que ponerle nombre. ¿Cómo se llama el grupo? Decimos nosotros, los gatos, pero es que los gatos están en castellano y es para que nos comuniquemos en todas partes del mundo. Entonces vamos a ponerle un nombre. ¿Y qué nombre le ponemos? Vamos a ponérselo en inglés, dicen los gringos. ¿Y por qué? Decimos nosotros. Entonces vamos a ponérselo en japonés, dicen los japoneses. No, ¿y por qué? Decimos nosotros, eso es muy difícil. Solución, un nombre que todos los que lo hablaban están muertos, latín y griego antiguo. Soluciona el problema. Se ponen los nombres en latín y griego antiguo y nadie dice que estamos favoreciendo a nadie. Entonces, por eso en taxonomía las denominaciones se utilizan latín y griego antiguo. Son las únicas formas. No se puede decir que nosotros estamos favoreciendo al país tal, porque es que no hay ningún país donde la gente hable griego antiguo, ni ningún país donde la gente hable el latín. Entonces, de esa forma. Y así empezó hace 300 años y de esa forma se ha seguido haciendo. Esa es la explicación. Entonces, bueno, no es fácil para nadie y se acabó el problema. No se lo ponemos fácil a nadie. Ok, luego el tercero, este es el término más complejo que hay en la biología en la actualidad, especie. Especie es un grupo de individuos semejantes en cuanto a características estructurales y funcionales que en la naturaleza se aparean entre sí y tienen un ancestro común. Suena fácil, pero es que en la naturaleza hay cosas que se aparean entre sí. Y entonces es fácil, por ejemplo, en el caso de los humanos, definir nuestra especie Homo sapiens está muy fácil. Hasta que si pudiéramos pararnos en un lado de un Homo neandertal, se complica la cosa. Un Homo neanderthalensis, el otro tipo de ser humano que existió. No están ahorita, pero cuando estaban. Y entonces ahora sucede con las plantas. Hay plantas que son muy parecidas y no tenemos una facilidad para definir. Y decimos, no, bueno, que no se reproduzcan entre sí. Es que también se reproducen entre sí. Por decir algo, la naranja y el limón, que decimos que son especies separadas, nosotros podemos cruzar una naranja con un limón, y con un grapefruit, y con una toronja, y con una lima, porque ellos no tienen una barrera de multiplicación entre ellos. Entonces, el concepto de especie, o decir la papa no viene de una sola especie, la papa es una mezcla de muchas especies, la papa que conocemos, o el trigo que conocemos. Entonces el concepto de especie es muy difuso. Sin embargo, para no enredarnos todos, aceptamos que esta es la definición de lo que es una especie. Un grupo de individuos que son semejantes entre sí en sus características estructurales y funcionales, o sea, que se parecen físicamente, que funcionan físicamente, que se pueden aparear entre sí y que tienen un ancestro común. Lo dejamos hasta ahí, pero cuando entramos a los detalles la cosa se complica. Por ejemplo, perro, canis doméstico. En teoría pueden aparearse entre sí, pero imagínense un gran danés apareándose con un chihuahua. No se puede, físicamente no es posible. ¿Ok? Hay otros que no lo pueden hacer por barreras de distancia, por barreras de tiempo, por temporadas de apareamiento. O sea, muchas razones hacen que el concepto no sea tan cierto. Además, lo de la especie, nosotros decimos una especie, decimos que grupos de individuos semejantes y todas estas cosas que decimos acá, pero es que ahora se ha descubierto que hay seres vivos que no pueden vivir sin la presencia de otro ser vivo que esté dentro de ellos. Por ejemplo, las vacas sin sus bacterias, si nosotros matamos las bacterias que viven en el interior de una vaca, la vaca se muere de hambre, porque la que hace la digestión es la batería de bacterias que están en su estómago, no ella. Nosotros mismos, si con antibióticos nos limpiamos completamente de microorganismos, tendríamos serios problemas de salud, porque cada uno de nosotros lleva en su interior entre 1 y 2 kilos de bacterias. Entre 1 y 2 kilos de bacterias. Y no es que las tenemos y están molestando, es que las necesitamos, porque ellas hacen funciones que requerimos. O los comegenes, o sea, las termitas, ellas degradan madera. Una termita se mete dentro de una mesa de estas y se la come.
Degradan la madera. Pero es que se ha descubierto que es que la termita tiene en su estómago una bacteria que es la que degrada la madera. Pero a su vez en su interior la bacteria tiene unas espiroquetas que también ayudan al proceso. Entonces es una presencia múltiple de individuos que se reúnen para que pueda existir. Entonces ustedes ven el comején y lo clasifican y le dan nombre de comején, pero es que él no puede existir sin sus bacterias del estómago y las bacterias no pueden existir sin sus espiroquetas. Entonces es un concepto bastante complejo. Sin embargo, lo dejamos hasta allí. Especies, si se reproducen entre sí, si son similares en estructura y función, eso es una misma especie. Y en general funciona. Por ejemplo, los elefantes son elefantes, los gatos son gatos, los conejos son conejos y no se mezclan los morrocoy con los conejos, eso está claro. Pero hasta allí, pero con la salvedad que en agricultura y en la naturaleza se nos presentan muchos casos que son confusos y que en algún momento se aclararán y algunos se quedarán sin aclaratoria. Ok. Entonces, ¿cómo organizamos? Igual como se organiza en la familia, nosotros tenemos hermanos, primos, tíos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, primos segundos, primos terceros. Así igual necesitamos ver cómo se han relacionado los organismos unos con los otros. Pues para hacerlo, así como decimos que yo soy primo de tal persona, yo soy primo de Isabel, yo tengo una prima que se llama Isabel, y entonces ¿cómo nos ponemos en común? Si yo me llamo Jonathan y se llama Isabel, ¿cómo hacen ustedes para saber que yo soy primo? Porque tenemos que compartir algo. ¿Qué compartimos? El apellido. Ella es Amaro y yo soy Amaro. Entonces, bueno, si firmamos Amaro los dos, alguna relación puede ser que ocurra. Ese tipo de cosas, así igual, lo tenemos que establecer. Para eso existen entonces una cosa que se llaman categorías taxonómicas, que son las que representan los diversos niveles dentro de la clasificación, niveles que cada vez son más lejanos. Mientras vamos creciendo en la categoría taxonómica, menos relación hay. Mientras más cerca estamos, más relación hay. Entonces, las categorías taxonómicas más importantes son el género, la familia, el orden, la clase, el filum y el reino. Al reino pertenecen muchos que tienen muchas grandes diferencias. Ejemplo, en el reino animal nosotros podemos tener cosas tan diferentes como un camello y una tortuga, y un pez, y una anguila, y un pájaro. Y todos pertenecen al reino animal. Hay una gran distancia en relación uno con el otro. Todos caben en reino. Cuando vamos a filum, ya la cosa se va cambiando. Por ejemplo, en el filum de los cordados solamente están los que tienen un cordón nervioso en la espalda que lo atraviesa. Si no tiene eso, no es. Entonces, un pulpo no es cordado, ya lo sacamos del grupo. Tienen mayor similitud. Después, la clase es más pequeña todavía. Ahí hay individuos que tienen más características en común. El orden, más características. La familia, más características. Y finalmente, los que más se parecen pertenecen al mismo género. Hablamos entonces en género los que son hermanos, para que lo relacionemos como estamos nosotros. Aún dentro de género existen niveles de similitud, pero no entremos en esa profundidad, ya les tocará, para eso tienen ustedes genética. Entonces, eso conduce a una cosa que se llama el nombre científico. Nosotros tenemos que ponerle un nombre a cada ser viviente para que nos podamos comunicar y para que podamos estar claros. Porque si no, yo a ustedes les digo y les hablo de una planta y ustedes, cada uno puede estarse imaginando una planta diferente. Porque los nombres comunes generan confusiones. Y nosotros aquí, por ejemplo, hay un árbol que se llama mijao, y en un lugar es un árbol y en otro lugar es una hierba. Y eso en el mismo país. Y así con muchísimas cosas. Entonces, para evitar confusiones, estar muy claro con las cosas, se les pone un nombre científico. Igual con las enfermedades, igual con los hongos, igual con las bacterias. Necesitamos establecer un nombre científico. Ese nombre suele ser o en latín y griego o derivados de latín y griego. También se puede hacer referencia a un lugar de donde viene. Por ejemplo, el profesor Carlos Vázquez, que daba clase aquí y que como por las mismas razones que se va la mayoría de los profesores, se marchó a dar clase en una universidad en Ecuador, descubrió un artrópodo
del grupo de los ácaros, del género Tetra, y le pusieron, en vez de un nombre latín o griego, el nombre del lugar donde lo encontró, se llama Tetra taravana. Ok. Vamos ahora a la clasificación de los seres vivos. Espérense un segundo que responde a la reunión y ya sé. Seguimos. Entonces, vamos a la clasificación de los seres vivos. Primero vamos a dar la clasificación que se pensaba que era y que dimos hasta el semestre pasado. Los seres vivos se dividen en dos grandes dominios, es el nombre. El dominio de los que tienen las células sin núcleo, que se llaman procariotas. Pro es previo y carios núcleo, antes de inventar el núcleo. Por decir algo, ese es el dominio de los teléfonos que estaban enchufados en la pared en la casa. ¿Ustedes los han visto alguna vez? Algunas casas ya no tienen los teléfonos normales, el de botoncito de así. El dominio de los procariotas, el antiguo. Y no existía el núcleo, procariotas. Y luego está el dominio de los modernos. Celular, lo agarras, te lo metes en el bolsillo, que a quien tiene teléfono. Esos son los eucariotas, tienen núcleo. Ya para ese momento surgió una estructura que se llama el núcleo. Entonces recordemos dos dominios, procariotas y eucariotas. Eso lo vamos a mantener en cierta forma. Dentro de los procariotas están las bacterias. Y a eso le pusieron de nombre monera. No sé por qué, porque ahí no hay monos. Monera. ¿Quiénes estaban allí? Las bacterias, las algas verde azules y las arqueas. Ustedes no han visto una bacteria, a menos que hayan buscado alguna fotico por allí, porque las bacterias son tan pequeñas que ni al microscopio las logramos ver. Las algas verde azules sí las han visto y se han tropezado con ellas, pero a veces uno anda por allí por el campo y hay un pocito, una lagunita o un cuerpo de agua que está todo verde, verde brillante. Y si uno lo mueve, no consigue nada. Lo mueves y no, pero está verde. Ese organismo microscópico que hace que el agua se ponga verde son las algas verde azules, que realmente no son algas, son bacterias también. Y son unicelulares y también son procariotas. Y por último, las arqueas. Las arqueas son un tipo, arqueas significa antiguas, son un tipo de bacterias muy particulares. Aquí está una foto de unas bacterias, cada pinta de esas es una bacteria. Luego vamos a los eucariotas. Dentro de los eucariotas se agruparon, aquí hay un reino, y se agruparon los otros 4 reinos. ¿Cuáles son? El reino de los protozoarios y las algas se llama protista, algas y protozoarios. Protista, ese no cambió. Aquí tenemos una imagen, lo que pasa es que con tanto daño que ya tiene el chip del proyector, ya no se ve qué imagen puse ahí. Luego viene el reino de los hongos, el reino fungi, no fungi, fungi. El reino de los hongos, fungi. Hongos y hongos gelatinosos. A lo mejor si alguien le ha dado mantenimiento al aire acondicionado o a la nevera de su casa, se ha encontrado una cosa gelatinosa asquerosa, eso es un hongo gelatinoso. Sale mucho en los aires acondicionados. El cuarto reino es el reino plantae, pendiente, plantae, no plantea, que ponen siempre en los exámenes. Plantae, el reino de las plantas, o reino vegetal. Y es que copian el cuaderno plantea y después ponen los reinos plantea. Plantae. Ajá.
Ahí están las plantas superiores y las plantas inferiores, las plantas vasculares y no vasculares. Y por último, ahí está, este es un acercamiento a un musgo, lamentablemente no se ve, y esto es una planta superior. En este caso, aster se llama esa plantita. Y por último, el que nos gusta a nosotros pensar que es el reino más alto y el más desarrollado, que es el reino animalia, donde están los animales y el ser humano. ¿Dónde empieza el reino animalia? En la cosa más extraña que todavía hay discusión si debe estar allí o no, que son las esponjas de mar. El que compra una esponja natural para bañarse, eso es una esponja de mar y eso es un animal. Y el resto de los animales hasta el ser humano. Ok, esta es la clasificación que veíamos nosotros, pero el problema es que en esta clasificación yo no estoy estableciendo relaciones y pareciera que cada reino es independiente uno del otro. No es así. No es así. Unos les dieron origen a los otros. Todos son relacionados uno con el otro. Todos son parte del mismo sistema. No están separados. Existe una relación entre los animales y las plantas, entre las plantas y los hongos, entre los hongos y los protozoarios, y entre las bacterias y todos los anteriores. Todos están relacionados y tienen un ancestro común. Hubo un organismo que le dio origen a todo el mundo y hasta nombre tiene. Entonces vamos con la clasificación que corresponde a eso para que le veamos. Esto fue lo antiguo y ahora se está pensando de manera muy... Ahí está un chigüire representando a los animales. Ahorita está muy de moda en internet, los chigüires le tienen canción y todo. Vamos a cerrar si se ve un poquito mejor porque las líneas están muy poco definidas. Aquí cerramos. Vamos a ver. Que no sé si ustedes logran distinguir las líneas azules que puse yo allí para hacer eso, como es una especie como de un árbol. Entonces vamos a irle poniendo nombres para que vayan apareciendo. En primer lugar, abajo dice el origen de la vida, lo estamos poniendo abajo. Del origen de la vida no sabemos nada. ¿Llegó alguien? Ah, no, que se remueve ya. Puede ser que esta es la que empezamos, más. Ah, era esa. Ok, entonces, origen de la vida es lo que dice debajo y nosotros tenemos aquí en origen de la vida un signo de interrogación porque no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni cómo referente al origen de la vida. Nada, la ciencia está... Hay una gente que se pone con teorías y con cosas, pero de hecho no se tiene ninguna teoría suficientemente seria que diga cómo se originó la vida. Lo que sí se sabe es que fue un único acontecimiento que ocurrió una única vez y que los seres vivos todos surgieron en un único momento. La vida ocurrió una sola vez y se produjo un solo ser vivo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo lo podemos probar? Eso sí lo podemos probar. Eso lo prueba la biología molecular y ustedes ya lo estudiaron. Eso se prueba con el código genético. Todos los seres vivos reciben las instrucciones en el código genético, en el ARN mensajero y son capaces de producir las proteínas. Todos producen la misma proteína porque todos utilizan el mismo código. Es decir, todos los seres vivos hablan el mismo idioma del código genético. Esa es la demostración de que existe un solo origen para todos los seres vivos. Entonces dibujamos esta línea puede ser de millones de años y se ignora por completo dónde empieza. Este árbol tiene un solo pie. Luego aparece, esto no tiene orden, Dios, bueno, entonces empiezo yo a ponerle, aparece el primer ancestro común de todos los seres vivos, se le llama Luca. Luca es el primer ancestro común de todos. Eso viene ese es un acrónimo o unas siglas del inglés. Vamos a buscar Last Universal Common Ancestor. O sea, el más reciente ancestro universal común. Luca. ¿Qué era Luca? Una bacteria, seguro. Estamos plenamente seguros que Luca era una bacteria. Entonces, en algún momento, Luca experimentó una
cambios genéticos muy grandes y se generaron dos ramas de bacterias, muy diferentes en la forma de hacer. Si nosotros las miramos se parecen mucho, pero se parecen mucho nada más de aspecto. Una tiene una bioquímica diferente que la otra, una hace las proteínas de una forma, la otra hace las proteínas de otra manera, una tiene la membrana plasmática de una forma, la otra tiene la membrana de otra manera, una tiene un citoesqueleto muy bien desarrollado, la otra no tiene nadita de citoesqueleto. Entonces se generan dos dominios de procariotas, o sea, de bacterias. El dominio de las bacterias verdaderas, que entonces va a tener un solo reino que se llama eubacteria, y el dominio de las bacterias arquea, que a partir de ahora ya no les vamos a decir bacterias, sino que les vamos a decir arquea. Tenemos dos dominios. En cada uno de ellos se van a desarrollar muchos organismos. Dentro de bacterias, mira, aquí están las ramitas, van a salir ramas laterales por donde van a aparecer tipos diferentes de bacterias. Si esto es un reino, que van a ver aquí filum diferentes de bacterias. Filum diferentes de bacterias, muchos tipos de bacterias diferentes. Vamos a resaltar cuáles. Vamos a resaltar dos filum que son los que nos interesan. Los que no nos interesan no los vamos a nombrar. El filum de las cianofitas, que son las algas verde azules, una bacteria que hace fotosíntesis, que es verde y que es más aguantadora que lo que hemos aguantado los venezolanos. Esa bacteria vive en cualquier lado, incluso esa bacteria puede ir al espacio, puede vivir en la atmósfera a varios kilómetros de altura, puede vivir bajo suelo, varios cientos de metros a profundidad, con oxígeno, sin oxígeno, es muy resistente. Las cianofitas, un tipo de eubacteria. Reino, primer reino, eubacteria. Filum, cianofitas. Hay un segundo filum allí que nos interesa, que se llaman alfa-proteobacterias. Son unas bacterias degradadoras de proteínas. Hay una muy conocida que se llama E. coli, Escherichia coli, pertenece a ese grupo. Nos quedamos con esas dos. Entonces hay dos filum interesantes de entre tantos filum que surgieron en bacterias. Luego está el otro reino, perdón, el otro dominio, el dominio de las arqueas, bioquímica diferente que la de bacterias. Arquea también tiene su filum, y no vamos a nombrar los otros filum, pero tiene uno muy particular que es el único que estoy seguro que ustedes se van a aprender, que ya se aprendieron, que son las bacterias, las arqueas de Asgard. Las arqueas de Asgard. Cuando yo dije Asgard, el hijo mío de una vez me explicó, ese es el reino donde están Odín, Thor, Loki, no sé quién, no sé cuál, que se peleó con el otro, que le montó cacho a no sé quién. Ese reino, entonces las arqueas de Asgard están aquí. Arqueas de Asgard, se llaman Asgard arqueas. ¿Por qué se pusieron ese nombre loco a eso? Porque cuando nosotros ponemos a un biólogo a ponerle nombre a una cosa, él describe el proceso y le pone el nombre en griego o en latín, alfa proteobacterias. Pero cuando nosotros ponemos a un biólogo molecular a eso, él se pone creativo. Los biólogos moleculares por general son creativos y chistosos. Resulta ser que la primera bacteria de esta que descubrieron, la descubrieron en el fondo del mar en Noruega. Y en el sitio preguntaron qué hay por ahí cerca. Bueno, ahí hay una formación en el fondo del mar que se llama el Castillo de Loki. Listo. Entonces se llama Loki arquea. Y como Loki tenía unos hermanos, entonces las siguientes bacterias que consiguieron le pusieron lo de los nombres de los hermanos. Y cuando consiguieron una más antigua, bueno, si es mayor que Loki, es el papá, entonces se llaman Odin arquea. Y todas tienen los nombres de la mitología nórdica, de la mitología vikinga. Vamos a pasar eso primero para que lo vean. Y ahorita sigo con aquí está, arquea. Tenemos arquea y entonces aparecieron las arqueas de Asgard. Todo un filum de arqueas son las arqueas de Asgard. Son sumamente exóticas, viven en lugares extraños, en fumarolas del fondo del mar, cerca de volcanes, en lugares extremadamente ácidos, en lugares extremadamente alcalinos, con bajo oxígeno. Ahí están. Las arqueas de Asgard.
Le pusieron un nombre, hay muchas, pero bueno, la que más nos importa se llama Lokiarchaea. Y están otras que se llaman Odin Arqueota, Thor Arqueota y Heimdall Arqueota. Los personajes de una película parece que son. Yo no he visto eso, pero mi hijo me echa el cuento. Entonces, bueno, aquí está señalado en rojo. ¿Qué nos interesa de aquí? ¿Qué curiosidad tiene el cuento? Que Loki Arqueota tiene una importancia fundamental en la vida de los seres vivos. Loki Arqueota. Vamos para atrás. Entonces, aquí tenemos el cuadro completo y ahora lo seguimos explicando. Vuelvo a empezar. El origen de la vida no sabemos cuándo es, pero surgió en algún momento una bacteria que es el ancestro común universal de todos los seres vivientes, que se le llama por eso Luca. Luca, entonces, sufre mutaciones y se da origen a dos grandes grupos, al dominio bacteria y al dominio arquea. Dentro del dominio bacteria reconocemos un solo reino, Eubacteria. Y Eubacteria tiene varios filum y los interesan dos nada más, el filum de las alfa proteobacterias y el filum de las cianofitas. Por el otro lado, Arquea. Arquea tiene también un solo reino, el reino Arquea. O sea que tenemos el dominio Arquea y el reino Arquea, que se llaman igual, y él está con unos filum. Dentro de los filum que nos vamos a nombrar, hay uno solo que nos interesa, que son los Asgard arqueotas o las arqueas de Asgard, también lo podemos decir de esa manera, las arqueas de Asgard, que se descubrieron originalmente en el castillo de Loki. Ok. Entonces, dentro de las Asgard arqueotas, ya les mostré, hay una que se llama Loki arqueotas. Resulta ser que Loki arqueota es lo que más se puede parecer a un eucariota. Por eso es que son importantes. Y es el ancestro común de todos los eucariotas. Todos los eucariotas son descendientes de las Lokiarqueas, de una Lokiarquea antigua, que ya no existe. Entonces, ¿cómo sucedió el asunto? ¿Cómo surgieron los eucariotas? El tercer dominio se llama Eucaria, donde están todos los eucariotas, que son estos de aquí de arriba. ¿Cómo surgieron? Una Lokiarquea se tragó a una alfa proteobacteria de este dominio. Esa alfa proteobacteria, cuando entró al interior del citoplasma de la Lokiarquea, no fue digerida, sino que empezó a colaborar con la Lokiarquea. Así como cuando nosotros estamos muy enfermos del estómago y comemos yogur, y nos estamos comiendo unas bacterias que se llaman lactobacilos, que están entrando a nuestro tracto digestivo y al otro día nos sentimos un poquito mejor porque las lactobacilos están ayudando. Es igualito. Esta se introdujo, la alfa proteobacteria terminó adentro, como no sabemos, terminó adentro del citoplasma de una Lokiarquea y el resultado fue también que esta poco a poco se convirtió en una mitocondria. A partir de allí, entonces, los genes que pasaron de un sitio para otro y la comunicación entre ellos y la colaboración entre los nuevos genes que trajo la protobacteria y se la introdujo a la arquea, generó que se formara el núcleo y se formara la mitocondria. Y a partir de allí surgieron todos los eucariotas y se formó entonces el dominio Eucaria. Como estamos viendo, todo el mundo está relacionado en familia uno del otro. Seguimos con la línea, ven, aquí estaba interrumpida, venía por aquí, sigue por aquí, se va por Lokiarquea y Lokiarquea es el ancestro común de los eucariotas, pero con la colaboración de una alfa proteobacteria que se convirtió, era chiquitica, hizo un pequeño aporte, pero ese aporte fue muy significativo, que se convirtió en la mitocondria. Entonces, a partir de allí están los eucariotas. Llegan los eucariotas y llegan hasta aquí y se comienzan a evolucionar, a adaptarse y a desarrollarse y surgen primero los protozoarios. Hubo un protozoario en específico que nuevamente se tragó a una bacteria, en este caso se tragó a una cianofita. Y esa cianofita se convirtió en los plastidios. Y entonces, si tenemos a un organismo con plastidios, surgen las algas y a partir de las algas, las plantas. Entonces, el reino Plantae es el producto de dos eventos
de simbiosis. En el primer evento adquirieron una alfa-proteobacteria para formarse la mitocondria, y en el segundo evento adquirieron un alga cianófita para formarse el cloroplasto. Surge el segundo reino, el reino Plantae. Antes de que eso sucediera, antes que se comiera el alga, entonces hubo otro grupo que se separó, y por un lado surgieron los hongos y finalmente surgieron los animales. Entonces eso nos deja con 6 reinos: Eubacteria, Arquea, Protista, Plantae, Fungi y animales. Pero todos están relacionados con todos. Todos son familia de todos. Todos son capaces de leer. De hecho, yo lo demostré en mi tesis doctoral. Yo agarré genes de bacterias, genes de medusa y genes de bacterias, de medusa y de protozoarios, y se las puse a una planta, y la planta fue capaz de generarme las proteínas que correspondían. O sea, es una demostración de que existe una unidad en el código genético, porque todos descienden de un ancestro común, que es ese Lucas, que no se sabe muy bien exactamente cómo es, y que no tenemos una foto. ¿Y la eucariota entra como reino? La eucariota es un dominio que tiene 4 reinos. Entonces, estos cuadros grandes son los dominios: 1, 2 y 3. Tenemos 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria. Y tenemos 6 reinos: 1 para bacteria, 1 para arquea y 4 para eucaria: protista, plantae, fungi y animales. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Y aquí está una foto de una loquiarquea. Aquí está el nombre. Este sí se lo puso un biólogo. Se llama Prometeoarcheum syntrophicum. De Prometeo. Este es un modelo hecho de resina, y esta es la bacteria verdadera. Una sola bacteria. Es así, tienen esas como especie de patas muy, muy características. Es la única de las Asgard que ha podido ser cultivada, y les tomó al laboratorio japonés 12 años lograrla. Extremadamente difícil de cultivar porque es extremadamente sensible a los cambios ambientales. Fue extraída del fondo marino de Noruega, al lado de una fumarola volcánica. De ahí salió. Hasta que no se cultivara no se podía decir que la teoría era válida. Fue cultivada y hasta hace 2 años salió la foto, tiene 2 años de edad en la información, lo más reciente que se tiene. Ok, vamos a describir brevemente los reinos. Entonces, muy brevemente vamos a ir mencionando qué características tiene cada uno de los reinos que hemos distinguido. En primer lugar, Eubacteria. Tiene la ventaja que la presentación la vamos a mandar. Está grabándose. En primer lugar, Eubacteria. Eu quiere decir auténtico, Eubacteria, o sea, bacterias auténticas. ¿Qué características tiene? Primero, allí están las bacterias y las algas cianófitas. Y recordemos, hay varios filum, hay varios tipos de bacterias. Segundo, son unicelulares todas. Muy, muy pequeñas. No las podemos ver al microscopio de manera detallada. En algunas ocasiones yo he visto bacterias al microscopio, sobre todo como un cuerpo muy pequeñito que se está moviendo en el campo del microscopio, pero detallarla no la podemos hacer. En tercer lugar, son procariotas, como lo mencionamos antes. Cuarto, pueden tener o no la facultad de hacer fotosíntesis. ¿Quiénes hacen fotosíntesis? Las algas cianoficias. ¿Quiénes no? Las bacterias. Las algas cianoficias hacen fotosíntesis si hay luz. Si no hay luz, comen otra cosa. Son facultativas. Eso les da esa tremenda capacidad de colonizar, de ocupar todos los espacios en el planeta. Todo espacio ocupable del planeta está ocupado por bacterias. En todos los lugares, en todos los biomas, hasta los momentos, el ser humano no ha logrado ubicarse en una posición en la que no haya bacterias. Eso incluye arriba, sobre las nubes. Y de hecho, muchas nubes se condensan y se forma hielo o se forman gotas de agua porque hay bacterias viviendo allí, que son los núcleos sobre los cuales el agua se deposita. O sea que hasta la lluvia depende de las bacterias.
Después pueden vivir en todos los ecosistemas del planeta que se los acabo de mencionar. En el último viaje que se hizo a la Luna, los astronautas por puro recuerdo se trajeron la cámara que habían dejado los anteriores allá, con la que tomaron fotos, la cámara fotográfica. Cuando llegó aquí, por supuesto que tenía que ser pasada por un proceso de desinfección y los científicos de una vez hicieron un cultivo de lo que había en la superficie de la cámara. Habían bacterias de las manos de los astronautas antes que se fueran. O sea, ellos la tocaron, la contaminaron, subieron a la Luna, tomaron fotos allá, por supuesto que con el traje puesto, y la manipularon allá. Regresaron y la trajeron otra vez y las bacterias estaban vivas. Habían estado en el espacio, se han quedado allá años y habían vuelto y todas las demás cosas, y las bacterias estaban vivas. Las bacterias tienen la capacidad de resistir ambientes muy inhóspitos. Seguimos, segundo reino, el reino Arquea. Dice Arquea, error de descripción mía. Eso se llama Laxus calami. O sea, una equivocación al escribir. Cuando vean por allí que le dice un Laxus calami, una equivocación al escribir. Solo está incluido el grupo Arquea. Se escribe Arcaea y se pronuncia Arquea. 2. También son unicelulares, como las bacterias. 3. También son procariotas, como las bacterias. 4. ¿En qué son diferentes a las bacterias? Su genética es diferente, su bioquímica es diferente y su evolución es diferente. De hecho, son nuestros ancestros. 5. Pueden vivir, no ocupan todos los ecosistemas del planeta, ellas son un poquito más restringidas, pero les encantan los ambientes extremos y pueden vivir en casi todos los ecosistemas. De hecho, aunque a ustedes les parezcan muy extrañas las arqueas y las están oyendo hoy por primera vez, si hacemos un análisis del contenido estomacal de todos vamos a tener arqueas en nuestro estómago. Cosa que es positiva. De eso podríamos hablar en otra ocasión, pero no es tema de esta clase. Bueno, yo voy a dar un seminario sobre eso en posgrado, después los invitaré a ver si les interesa eso, de hablar sobre las poblaciones de bacterias que viven sobre nosotros y dentro de nosotros, y sobre las plantas y dentro de las plantas. Y por último, una peculiaridad que tienen las arqueas es que además de carbohidratos, como todos consumen carbohidratos, azúcares, derivados carbohidratos, ellas pueden utilizar el amoníaco como alimento y también los iones de metales. Utilizar iones metálicos y amoníaco. Eso les permite vivir en lugares donde no pueden vivir otros seres. Por eso es que se les puede conseguir a 2000 metros bajo el mar, al lado de una fumarola hidrotérmica. Son organismos muy, muy particulares. Antes se pensaba que los arqueas, en clases anteriores yo les dije, las arqueas son extremófilos y viven en lugares solamente muy de condiciones ambientales muy extremas. Pero ya ahora se sabe que están hasta en el estómago de la gente, y en los suelos, y en las aguas, y en las plantas, están en muchas partes. En menor representación que las bacterias, pero son muy frecuentes también. Luego, siguiente reino, protozoa, el reino de los protozoarios. Ese es el reino que yo creo que en el futuro va a ser desglosado porque es el reino que está compuesto por organismos que menos relación tienen entre sí. ¿Quiénes están allí? Las algas macroscópicas, o sea, las algas verde azules no, todas las demás sí. Y los protozoarios. Qué bueno. A mí me gustaba traer agua de aquí de charca por allí para que vieran los protozoarios. Allí uno ve amibas, ve euglenas con facilidad. Sí, es muy bonito ver protozoarios. De hecho, resulta muy sorprendente. Ese es el grupo más diverso. Ahí donde más organismos y especies de organismos hay es el protozoa. Pueden ser, fíjense que aquí pasamos al siguiente nivel de organización. Ahora tenemos ya que son pluricelulares. Hay unicelulares y hay pluricelulares. De hecho, hay unos muy grandes. Hay unas algas marinas que pueden tener 500 metros de longitud.
como una alga que se llama sargazo. Tercero, la gran diferencia con los dos reinos anteriores es que son todos eucariotas, o sea que poseen núcleo, organización interna en su citoplasma y todos tienen mitocondria. Y algunos además de mitocondria tienen cloroplasma. Seguimos, pueden ser autótrofos, o sea producir su propio alimento, pueden ser heterótrofos, es decir, consumir materia ya previamente sintetizada por otro ser, o pueden ser facultativos. O sea, en algunas ocasiones, por ejemplo, Euglena es muy famosa porque ella tiene un cloroplasto y ella si está pegando la luz se pone la luz y come productos de fotosíntesis. Y si no hay luz, bueno, se va y se come cualquier bichito que haya por ahí porque también puede abrir una especie de boca y tragar cosas. Es un grupo muy heterogéneo, tiene muy pocas relaciones de similitud unos con otros y por eso se piensa en un futuro que se han subdividido. Realmente no ha sido subdividido porque hay poca gente trabajando en ello, pues tienen poca utilidad práctica, entonces por eso hay pocos científicos trabajando con protozoarios. Y allí están ubicados los organismos que dieron origen a los otros reinos que vienen ahora, o sea, hongos, animales y plantas se originaron a partir de ancestros ubicados dentro del reino de los protozoarios. Siguiente reino, el de los hongos, fungi. Todos los hongos están ubicados aquí. Pueden ser hongos unicelulares, como el caso de las levaduras, que hacen las fermentaciones, a partir de la cual podemos tener licores, por ejemplo. Unicelulares, pueden ser pluricelulares, o sea, su cuerpo está hecho de muchas células, pueden ser cenocíticos. Cenocítico quiere decir que son pluricelulares pero sin subdivisión. Se subdividen y el cuerpo está hecho de una enorme, gigantesca célula con muchísimos núcleos. Entonces eso es un cenocito. Son eucariotas, todos tienen núcleo verdadero y cloroplastos, y mitocondrias, lo que no tienen es cloroplastos. Pueden ser autótrofos, eso es un error. No pueden ser autótrofos, solamente pueden ser heterótrofos y simbióticos. Eso es un error. No debe decir autótrofos allí, otro laxus calami. Eso pasa cuando uno escribe la carrera. Siguiente reino, el reino Plantae o reino vegetal. El reino Plantae se caracteriza por organismos de gran tamaño, todos fotosintéticos, todos eucariotas, por supuesto, con núcleo organizado, todos con cloroplastos, y los niveles de organización que pueden tener las plantas son célula y tejido, porque son pluricelulares, las más primitivas, célula, tejido y órgano, las de condición intermedia, y célula, tejido, órgano y sistema de órganos, las más avanzadas, lo que llamamos las plantas superiores. Y por último, el último grupo, que es el de los animales, el reino Animalia, que también son todos pluricelulares, todos eucariotos, todos no tienen cloroplastos. Sin embargo, existe en esto de la simbiosis, ya se ha descubierto que, por ejemplo, hay algunas medusas que se comen a unas algas verde azules, y si ustedes lo ven, son medusas verdes y hacen fotosíntesis. Pero eso es un proceso de simbiosis que todavía no está completo y no se puede decir que tienen cloroplastos. Tienen en su interior unas algas verde azules. Los animales se caracterizan por el movimiento activo y por la holotrofía. Holotrofía quiere decir todos los animales comen mordiendo, ingiriendo y tragando. Eso es el otro holotrofismo, muy característico de los animales. El otro es el movimiento activo. Hay animales que no se mueven, como los corales, pero en algún momento cuando eran larvas se movían. Por eso decimos todos los animales tienen movimiento activo. Ellos se pueden desplazar y ir de un sitio para otro. Hay unos que se están pegados, si es verdad, las conchas en el mar, los mejillones están pegados en un sitio, sí, pero él llegó ahí nadando, después se quedó pegado. Entre los insectos, las escamas no se mueven,
Pero ¿cómo llegó? Llegó de alguna manera. Ella llegó en estado larvario y sí se movió y después se hizo adulto y no se movió más. Pero todos los animales se caracterizan por moverse. Bueno, sería hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, una hora exacta de clase. ¿Pregunta, comentario?